Muy buenas, queridos amigos, hermanos. Estoy muy contento de anunciarles que hemos superado con esto 80 videos grabados acerca de este estudio interconectados. Hoy retomamos nuestra lección número 12 acerca de la Pascua. Ya hemos hecho una introducción en el punto 1, la gracia antes del juicio. ¿Sí? La gracia antes del juicio, Dios siempre le ha dado oportunidad al hombre para para que el hombre primero pueda escuchar ese mensaje y le da el tiempo y determinado el tiempo, pasado el tiempo, viene el juicio. Esto lo hemos visto en el diluvio, ¿sí? Estos 5 puntos. Y se observan en esta lección acerca de la Pascua nuevamente estas enseñanzas. La gracia antes del juicio. Nosotros entendemos que hoy en día también Dios nos da la oportunidad de escuchar su mensaje y hay un tiempo que Él nos da para creer o para rechazar ese mensaje. Espero que nosotros tomemos la Biblia como palabra de Dios y actuemos en base a lo que Dios nos enseña, nos instruye. Para hoy, nosotros tenemos que analizar el corazón del faraón. ¿Cómo es que pasó este proceso? ¿Sí? Y vamos a estar mirando, por supuesto, em, con apoyo de nuestro material interconectado, aquí tenemos aquí en pantalla. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto anteriormente cuando Jesús salva, y aquí este cuadro en que nos recuerda nuestras primeras lecciones, que cuando Dios creó al mundo, a los seres vivientes, creó al hombre a su imagen y semejanza, lo puso en el huerto para que él disfrutara del bien, pero se introdujo el mal. Leyendo ahí Génesis capítulo 3, la desobediencia del hombre, eso trajo consecuencias. Ingresó el mal con la caída, y este periodo de mezcla de bien y mal no es lo normal. Por eso lo decimos anormal, porque lo normal es el bien. Cuando venga el tiempo que Dios determine y que termine, valga la redundancia, el tiempo de la gracia, viene el juicio. El juicio de Dios para, vamos a decir, como dice, para confinar el mal al lago de fuego. ¿Sí? Excelente. Bueno, pasemos a esto. ¿Cómo sabemos esto? Lo descubrimos cuando Jesús relató los acontecimientos verdaderos de dos personas reales. Un hombre llamado Lázaro y otro hombre rico, cuyo nombre no se menciona. Lázaro, ¿sí? Y el hombre rico. Es importante recordar que en este relato el hecho de ser pobre o rico no tiene nada que ver con la salvación. Este relato lo encontramos en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Y dice así: Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor, en púrpura y lino, la más alta calidad, y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado, y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó: Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo: Hijo, recuerda que tuviste todo
lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos y quiero advertirles para que ellos no terminen aquí en este lugar de tormento. Versículo 29. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y tampoco a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Entonces tenemos ahí el lugar de los muertos. Por un lado, en el seno de Abraham estaba Lázaro, ¿sí? El área 2, el gran abismo intransitable, que una persona no puede pasar del área 1 al área 3. ¿Por qué? Porque esto es intransitable, porque eso es lo que nos da a entender el relato. Y por supuesto el área 3, el lugar de tormento, donde se encontraba este hombre rico. Aclaremos que el hecho de ser pobre o rico no tiene nada que ver con la salvación. Hemos visto y la Biblia nos enseña que la salvación es regalo de Dios, es por la gracia de Dios, basado en la obra de Cristo, y es la fe en Cristo la que nos da esa salvación, ¿sí? No la fe en una religión, no la fe en un pastor, en una iglesia, sino es la fe en Cristo. Si valga esa aclaración. Bueno, una vez muerto, ambos, ¿verdad? El hombre rico y Lázaro no pudieron cambiar sus decisiones sobre la oferta de Dios de la salvación. Eso significa que el tiempo de la gracia es el tiempo que está con vida y es ahí donde decide uno creer o no en la gracia de Dios, en el regalo de Dios, ¿sí? Para decidir si creían en Dios o no fue mientras estuvieron vivos. Por eso es importante, querido amigo, que cada uno tome esa decisión de creer en Jesús como su Salvador en vida. Al igual que sucedió en el momento del diluvio y de la Pascua, Dios hace suficientes advertencias de su juicio venidero. Abraham dijo al hombre rico que Dios había enviado su palabra, la Biblia. ¿Para qué? Para advertir a las personas. Siempre que veamos la frase Moisés y los profetas, se hace referencia al Antiguo Testamento. En la época de Jesús, el Antiguo Testamento era lo único que el pueblo tenía. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Sin embargo, Jesús sabía que las verdades, la historia y la obra de Dios podía entenderse a partir del Antiguo Testamento. En la actualidad, Dios también envía a creyentes a advertir y a contar a otros sobre este mismo juicio venidero, así como la buena noticia de la gracia y de la salvación. Dice Marcos 16, versículos 15 y 16. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Y cuál es la buena noticia que creemos y que estamos predicando, compartiendo? El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y esto nos dice la Biblia en Marcos 16, 16. Nuestro periodo de gracia es el lapso de nuestra vida. Cada persona tiene que usar este periodo de gracia sabiamente para tomar esa decisión. Creer en las advertencias sobre el juicio venidero y si confiará en la solución que Dios ha provisto para el hombre. El problema del hombre, que es el pecado,
y sabemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de corazón tenemos? ¿Será un corazón endurecido como el del faraón? Que vamos a analizar en este momento. La Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón. Pero ¿cómo puede él endurecer el corazón del faraón y luego castigarlo por eso? Si nos quedamos con esta pregunta, pareciera ser como que Dios es un poco injusto, pero como si él endureció su corazón y el otra vez le castiga. Vamos a ver realmente qué fue lo que pasó ahí. En el relato, en la narración del Éxodo, la Biblia dice muchas veces que el faraón endureció su corazón, pero también dice muchas veces que Dios endureció el corazón del faraón. Éxodo 4:21 dice así: el Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo endureceré el corazón del faraón, y él se negará a dejar salir al pueblo. ¿Qué sucede aquí exactamente? Entonces, Dios hizo que el faraón sea malo. Dios hizo que endurecer el corazón del faraón. Y la respuesta es no. ¿Verdad? ¿Por qué? Dios en este momento, Él está interviniendo en esta situación, ya que, ya que era de continuo el mal que estaba en el corazón del faraón. ¿Sí? De igual manera, como lo hacía antes, Dios intervino porque le ha dado oportunidad a este hombre una y otra vez, pero él no quiso escuchar esa oferta, él rechazó. La situación ya era malvada. Vamos a recordar algunos momentos durante la construcción de la Torre de Babel. ¿Sí? El hombre pecaminoso se negó a recordar la historia y la verdad de Dios. Entonces Dios intervino, eligiendo a Abraham, ¿sí? Eligió obrar por medio de su familia para salvar a la humanidad. En otro momento, los descendientes de Abraham eran disfuncionales y rebeldes. Dios intervino, ¿sí? Así que Dios los envió a Egipto para evitar que se perdieran culturalmente y que perdieran su misión en el mundo. El faraón vivía en rebelión contra el Dios creador del universo y había esclavizado cruelmente a los israelitas. Aquí nos habla del faraón, que vivía en rebelión contra el Dios creador. Así que Dios intervino. ¿De qué manera? Enviando las 10 plagas para mostrar que Él es el único Dios verdadero y para obligar al faraón a liberar a los israelitas. Acá viene lo interesante, la explicación. Dios no hizo que el faraón bueno se convirtiera en malvado. El punto es que el faraón ya era malvado. El corazón del hombre ya era malo. Sin embargo, la Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Cómo lo hizo exactamente? Jehová, Dios, hizo esto presentándose al faraón con más revelación y más verdad sobre él mismo. Cada vez que Moisés se dirigía al faraón y le decía lo que haría Dios si no dejaba ir a los israelitas, el faraón tenía que tomar una decisión. Tenía que tomar una elección. Tenía dos opciones. La opción uno, rebelarse contra Dios, o la otra opción es escuchar lo que Dios le estaba diciendo a través de su siervo Moisés. Cada vez que el faraón elegía rechazar la palabra de Dios, eso forzaba su rebelión contra Dios. El faraón endurecía todavía más su corazón con Dios. Y cuanto más pecaba en contra de la palabra de Dios, más
se habituaba a ello. Se había entrenado a sí mismo para rebelarse contra Dios. Qué triste es el corazón del hombre que tiene la oportunidad una y otra vez que alguien viene y te habla la palabra de Dios y que la persona endurezca su corazón una y otra vez. Ya estaba habituada esta persona a rechazar y a no escuchar lo que Dios le estaba tratando de decir. Se rebeló contra Dios. Provocando esto, ¿qué cosa? Un hábito. El hábito de rebelarse contra Dios. Imagínense cuánto tiempo tuvo el faraón para decidir escuchar a Dios y obedecer a Dios. Eran 10 plagas y una y otra vez él endureció su corazón, decidió rebelarse contra Dios en vez de escucharle a Dios. Interesante, ¿verdad? Esta ilustración. Por tanto, viene la pregunta, ¿quién era el responsable de las reacciones del faraón? Es más, esta pregunta quiero trasladar a todos los que están escuchando. ¿Quién es el responsable de las reacciones de cada persona, de cada hombre? ¿Quién es el responsable de la reacción de la humanidad? ¿Es el hombre mismo? ¿O, o podemos echarle la culpa a Dios? No, según lo que vemos aquí, el faraón tenía la oportunidad una y otra vez, una y otra vez. No fueron 2 oportunidades, tampoco 5, 10 oportunidades. Pero él venía entrenando su corazón para rebelarse contra Dios, no escuchar a Dios. Hacemos estas preguntas más para reflexionarnos y darnos cuenta de que realmente el hombre decidió endurecer el corazón, tapar sus oídos y no escuchar y no querer saber nada y oponerse a lo que Dios establecía. ¿Era el faraón responsable de endurecer su propio corazón? Y obvio que sí. Entonces, ¿cómo está tu corazón hoy en día, querido amigo, querido hermano? ¿Es un corazón sensible a la voz de Dios? ¿O es un corazón duro que una y otra vez está rechazando esa oferta de perdón, esa oferta, ese regalo de la salvación? ¿Era Dios responsable de endurecer el corazón del faraón? Y vamos a decir, sí, porque Dios dio al faraón revelaciones que le permitieron tomar elecciones que endurecieron aún más su corazón. Acá vemos esta enseñanza que lo venimos repitiendo en cada lección, desde la lección 1 de nuestro estudio hasta ahora, y esa distinción, creador y criatura. Dios está en el primer nivel, Él es el creador y Él es soberano sobre su creación. En el segundo nivel está el hombre, estamos nosotros, ¿sí? En el segundo nivel, el hombre como creación de Dios. Nosotros no tenemos esa soberanía, ¿sí? Pero sí somos, debemos ser responsables por las decisiones que tomamos. Y hay una diferencia muy grande entre el creador y la creación, entre el creador y su obra, la criatura, entre la forma en la que el hombre creado toma decisiones y la forma en la que gobierna el Dios creador. La humanidad tiene responsabilidad humana de sus decisiones tomadas con libre albedrío, mientras que al mismo tiempo Dios ejerce soberanamente su voluntad sobre la historia. Vimos un ejemplo de esto en la vida de José. No debemos equiparar la capacidad de elección del hombre con el control que Dios ejerce sobre el universo. Están a niveles completamente distintos. Ahora, viene el punto número 2 de otra lección que vemos en esta lección número 12 acerca de la Pascua, que también vimos cuando hemos estudiado acerca del arca, ¿verdad? Del diluvio, mejor dicho. ¿A quién salvar y a quién juzgar? ¿Sí? Vamos a ver entonces, en el diluvio universal,
como también en la Pascua, y haciendo una comparación cuando Jesús salva. Y hasta aquí vamos a llegar por hoy, mirando este cuadro, analizando este cuadro. ¿A quién salvar? ¿A quién juzgar? En el diluvio universal, ¿sí? Los salvados. ¿Quiénes fueron los salvados? Los que estaban en el arca. Ahora, ¿por qué estaban en el arca? Porque ellos creyeron en el mensaje que Dios había dado a Noé. ¿Quiénes eran los juzgados? Los que estaban fuera del arca. Aquellas personas que si bien escucharon cientos de años, mucho tiempo, el mensaje del juicio, ellos rechazaron, decidieron no creer, por supuesto no ingresaron al arca. Entonces las personas juzgadas fueron aquellas personas que no ingresaron al arca. En el Éxodo, ¿quiénes son los salvados? Los primeros hijos varones cuyas familias creyeron e hicieron conforme a lo que Dios dijo a Moisés. Tenían que sacrificar un cordero y untar la sangre, los marcos de las puertas de la casa. Ellos fueron los salvados. ¿Y quiénes eran los juzgados? Los primeros hijos varones cuyas familias no hicieron caso a lo que Dios estableció a través de Moisés cuando les dijo que tenían que hacer para salvar a su primogénito. Estas familias no mataron al cordero ni pintaron la sangre sobre los marcos de las puertas. Entonces vemos claramente quiénes son los salvos y quiénes son los juzgados. De la misma forma, vemos que los salvos por Jesús son aquellos quienes confían en Él, que Él es el Cordero sustituto que ocupó mi lugar y ocupó tu lugar en la cruz. Ahora, ¿quiénes serán juzgados? Quienes no confían en Jesús. Ojalá que cada uno de nosotros haya tomado esa decisión de creer y recibir por la fe a Jesús y tener esta salvación que Él ofrece a todos, ¿sí? A todos los que creen en Él. Qué interesante, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, versículo, voy a leer para ir cerrando. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, y la palabra Evangelio es buena noticia, buenas nuevas, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Dice más, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La salvación es por gracia, es un regalo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, como decía Pablo a los de Éfeso, Efesios capítulo 2, versículos 8, 9. No es por obras para que nadie se gloríe, es la obra de Cristo en nosotros. Usted cree en Jesús como su Salvador, entonces usted es salvo, lo recibió por la fe. Ahora, si usted nunca creyó y nunca tomó esa decisión de recibir por la fe a Jesús como Salvador, usted no tiene esta salvación. Y la Biblia dice que el que no tiene a Cristo, la ira de Dios está sobre él. Pero aquella persona que recibió a Jesús por la fe tiene vida eterna, tiene esa salvación y Dios le da el derecho de ser llamado hijo suyo. El primer capítulo de Juan, el verso 12, dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad, no un grupo de personas, no una religión, no, Dios le da a esa persona la potestad de ser su hijo, porque creyó
y recibió a Jesús por la fe. ¿En qué grupo se encuentra usted, mi querido amigo? ¿Usted se encuentra en el grupo de los que son salvos por la fe en la persona de Cristo o aún está rechazando o aún está endureciendo su corazón? Espero de todo corazón que usted pueda escuchar este mensaje, el mensaje de perdón, el mensaje de salvación que está, se está ofreciendo y que usted puede tomar esa decisión solamente mientras tenga vida. Que Dios nos bendiga y continuaremos próximamente aprendiendo más acerca de la lección número 12 de Interconectados. 5 lecciones en que nos deja la Pascua. El primero, la gracia antes del juicio. Segundo, a quién salvar y a quién juzgar. ¿En qué grupo estamos nosotros? Cada uno toma esa decisión. Que Dios nos bendiga a todos y será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias y bendiciones.